En el viejo oeste eran comunes los asaltos bancarios. En las películas de vaqueros, los asaltos a bancos parecen ser una parte esencial de la vida diaria. Sin embargo, la realidad es diferente. Los robos bancarios eran extremadamente raros. De hecho, entre 1859 y 1900 solo se documentaron 4 robos en los estados del oeste. Los bancos solían estar en el centro de los pueblos, lo que dificultaba los asaltos debido a la visibilidad y a la facilidad de identificar a los sospechosos como forasteros. Los ladrones preferían robar a viajeros y borrachos desprevenidos. Entonces, ¿por qué la fama de los asaltos bancarios? Todo empezó con los saqueos en Missouri realizados por el guerrillero William Quantrill junto con Jesse James durante la Guerra Civil, hechos que Hollywood magnificó por su atractivo cinematográfico. ¿Edison inventó la bombilla eléctrica? Aunque Thomas Edison es conocido por popularizar la bombilla, no fue el primero en inventarla. Ya en 1840, Warren de la Rue había encerrado un filamento de platino en un tubo al vacío, aunque el costo del platino hizo inviable su producción en masa. En 1848, John Wellington Starr creó una bombilla con filamento de carbono, pero la duración era muy corta. Edison y su equipo lograron en 1880 crear el primer foco incandescente práctico con un filamento de bambú carbonizado. Un año después, Joseph Swan lo superó con un filamento de celulosa, y en 1904, Sandor Yost y Franjo Hahnemann introdujeron el filamento de tungsteno, que se utilizó a lo largo del siglo XX y fue perfeccionado por William Coolidge. ¿María Antonieta dijo que coman pastel? Esta frase ha sido asociada a la reina María Antonieta para subrayar su desconexión con el pueblo hambriento de Francia. Sin embargo, fue Jean-Jacques Rousseau quien escribió esta anécdota en 1765 en un libro de ficción, atribuyéndola a una gran princesa sin mencionar nombres. En ese entonces, María Antonieta tenía solo 10 años, por lo que es poco probable que fuera ella. Algunos creen que pudo haber sido María Teresa de Austria, esposa de Luis XIV, pero esto tampoco está probado. ¿Los vikingos usaban cascos con cuernos? La imagen de los vikingos con cascos de cuernos es ampliamente popular, pero no hay evidencia arqueológica que lo respalde. Esta representación surgió en 1876 con la ópera El Anillo de los Nibelungos de Richard Wagner y se perpetuó por su atractivo visual. Tampoco es cierto que los vikingos bebieran en los cráneos de sus enemigos. Esta idea proviene de una mala traducción de un término poético que realmente se refería a los cuernos de animales usados como vasos. ¿Las estatuas griegas y romanas eran blancas? La imagen de las estatuas clásicas de mármol blanco se debe a la pérdida de los colores originales con el paso del tiempo. Las estatuas griegas y romanas estaban pintadas con colores vivos que se fueron desgastando. Este error se conoce como el problema de Tiffany, que es cuando algo correcto parece anacrónico, como el uso del nombre Tiffany en la Europa medieval, aunque en realidad era común en esa época. ¿Estados Unidos venció al eje del mal de Hitler por sí solo en la Segunda Guerra Mundial? El famoso desembarco del Día D en Normandía es muchas veces representado como la operación que marcó el fin de la Alemania nazi, pero fue una labor conjunta. En ella participaron 57.000 estadounidenses, 75.000 británicos y 14.000 canadienses. Por otro lado, la Operación Bagration, con más de 2 millones de soldados liderados por la Unión Soviética y Polonia, avanzó hasta Berlín y fue el Ejército Rojo quien finalmente liberó la capital alemana. ¿Las pirámides de Egipto fueron construidas por esclavos? Contrario a la creencia popular, la evidencia arqueológica muestra que las pirámides fueron construidas por trabajadores calificados y agricultores que buscaban empleo durante la temporada de inundación del Nilo. La idea de que fueron construidas por esclavos proviene de la obra de Heródoto, escrita 2000 años después. No hay evidencia de que los israelitas fueran esclavizados en Egipto ni de que construyeran las pirámides. Un reciente video creado por IA deja información reveladora de cómo realmente se crearon las pirámides de Egipto. Te lo mostramos y que quede bajo tu consideración.
Henry Ford inventó los automóviles? Henry Ford no inventó los automóviles ni la línea de ensamblaje. El primer automóvil moderno lo creó Carl Benz en 1886. La producción en serie ya existía desde la Revolución Industrial. Lo que Ford hizo fue perfeccionar la línea de producción, haciéndola más eficiente para fabricar un coche cada 15 minutos. ¿Napoleón era pequeño? Se dice que Napoleón Bonaparte era bajo de estatura, pero en realidad medía 1.67 metros, lo cual era una altura promedio en Francia en 1800. La confusión surgió por la diferencia en las medidas francesas e inglesas de la época. Si te gustó este video, dale like y comparte. Acompáñanos en nuestro próximo video a descubrir más información interesante.